Quiero dar la bienvenida en este momento a Antero Flores Aroz, quien es expresidente del Congreso peruano, para analizar esto que estamos viendo, la cantidad de propuestas para poder al fin llegar a un adelanto de elecciones que es la que pretende el Ejecutivo. Muy buenas tardes, Antero, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en iNews. Le saluda César García. ¿Cuál es su postura sobre lo que estamos viendo en el día a día en el Congreso peruano, en donde tratan de generar una especie de fórmula que finalmente satisfaga a todas las bancadas, lo cual no ha sido posible hasta el momento? Muy buenas tardes, señor García, encantado de estar con ustedes. Efectivamente, en el Congreso se está viendo una de las tantas propuestas con su dictámenes para reducir el plazo de vigencia, que es 5 años, de los actuales parlamentarios del Congreso peruano, que es unicameral en estos momentos, y también la reducción del periodo presidencial, que es también de 5 años. Ambos periodos se iniciaron juntos el 28 de julio del 2021, por lo que se supone, dentro de un término normal, que debería vencer el 28 de julio del año 26. Sin embargo, teniendo como precedente lo que se hizo en el 2000, cuando se vacó al expresidente Fujimori y entró el presidente del Congreso de aquel entonces, que era Valentín Paniagua, se redujo con disposiciones transitorias en la Constitución el término de vigencia de ese Parlamento. Solo duró un año. Y también el término del Ejecutivo. Y se hicieron allí elecciones nuevas por 5 años, con esas modificaciones constitucionales. Ahora se han presentado diversidad de proyectos, unos adelantando las elecciones al 23, otros al 24, otros diciendo que las elecciones que se adelanten serán solo complementarias para cumplir lo que falta del periodo quinquenal que se inició el 21. Otros lo que desean con sus proyectos de ley respectivos es que la vigencia sea de 5 años y no para completar el quinquenio actual. En fin, hay para todos los gustos. Y como hasta ahora no ha sido aprobado nada, tiene que debatirse las propuestas que van en minoría, los dictámenes en minoría. Y uno de ellos es de los de izquierda, de los seguidores del que fue presidente, el profesor Pedro Castillo. Ellos plantean la reducción del término del Congreso y del Ejecutivo hasta este año y que las elecciones sean en julio. Pero tiene una yapa, tiene un complemento. Sí, eso lo juntan con la pretensión de que haya una asamblea constituyente, para lo cual debería convocarse a un referéndum. Eso no es posible por la Constitución del Estado. Solo cabe referéndum constitucional para ratificar las modificaciones constitucionales que se hagan en el Congreso, pero no hay referéndum para llamar a asamblea constituyente, que no está contemplado en la Constitución del Estado. Claro, muy clarísima la explicación que usted acaba de mencionar. ¿Qué es lo que está políticamente detrás, a su criterio, en donde todo el mundo jala para su molino? Bueno, eso. Y adicionalmente que hay diversos intereses. No nos olvidemos de que si vamos a unas elecciones complementarias o nuevas por 5 años y lo hacemos rápidamente, tenemos el peligro que suceda lo mismo del 2021, que los partidos de centro derecha, vayan desunidos, con lo cual lo único que harían es abonar, facilitar a que se unan los de izquierda que tienen pensamiento similar, para que ellos nuevamente ganen, y podrían ganar con uno peor que Pedro Castillo Terrones. Entonces la situación sí en el Perú es preocupante. Hay desconfianza, las inversiones se han reducido, otras inversiones que estaban en camino se han cancelado, hay mayor desocupación de la que había anteriormente y la gente anda
muy preocupada. Y lo que Y más, no se lo que puede más admitir. preocupa es que hay una olla de presión paralelamente que es la situación social. La gente, vemos ahí, son más de 60 muertos hasta el momento y probablemente si esto se sigue dilatando pueda ocasionar que varios sectores se sigan sumando a estas manifestaciones. Eso puede suceder, pero no nos olvidemos que los que salen en estas manifestaciones que son irregulares y que son inconstitucionales, ¿por qué? Porque si bien hay un derecho a la protesta, un derecho de reunión, hay un estado de excepción, que es el de emergencia. Y cuando hay estado de emergencia, se pueden suspender algunos derechos constitucionales, como sucede también en la Constitución ecuatoriana. En el Perú se suspende la inviolabilidad del domicilio, el tránsito por carreteras, el derecho de reunión, el no ser detenido sino por mandato judicial, etcétera, o en Así es. flagrancia. Entonces, quienes salen en manifestaciones que son los menos y lo hacen con violencia, lo hacen además con odios y lo hacen con vandalismo, son, insisto, los menos. Son unos cuantos miles de personas en todo el país, pero que arman mucho alboroto y mucho daño. Y mientras tanto, se ha dispuesto por el gobierno actual que la policía prácticamente salga desarmada, solamente sale con unos palos y bombas lacrimógenas. En consecuencia, cuando se tiene Fuerza Armada desarmada o policía desarmada, sabemos que no serán respetadas. Y eso es lo que está pasando. La policía y la Fuerza Armada, cuando la apoya, son agredidas constantemente por estos vándalos que les tiran piedras, les tiran de todo, inclusive proyectiles con armas hechizas. Y la policía no está capacitada para defenderse como se debe. Y sin embargo, han habido muertos. Antero, ¿cuál es su lectura sobre el papel que tiene dentro de este escenario político la presidenta Dina Boluarte, quien ya ha expresado a través de los distintos proyectos que ella quiere salir del cargo en este mismo año? ¿Por qué no renuncia? ¿Es conveniente para el futuro peruano que ella dimita a su puesto? Mire, le soy muy franco. Yo estoy dentro de los que piensan que los plazos son de orden público y tienen que ser cumplidos, pero lamentablemente hay la prevalencia de la realidad y la realidad nos abre una posibilidad, una ventana de oportunidad para que si se adelanta la elección pueda haber tranquilidad en el país. En consecuencia, hay que adelantarlas, pero no tan rápido que no se puedan hacer las reformas en el sistema electoral, que es una desgracia y que no genera confianza alguno a los electores. Claro, la realidad no puede superar la legalidad. Bueno, pero prevalece lamentablemente y en consecuencia, si hay la posibilidad de que bajen las tensiones con una nueva elección, pues habrá que hacerlo, contra mi opinión, contra mi voluntad, pero como digo, la realidad es cruda y terrorífica a veces. ¿Y cuál es la influencia que tiene el fujimorismo en este papel, cuando ya se había logrado un primer consenso en donde todos los medios de comunicación lo anunciamos, que las elecciones se iban a desarrollar para abril del 2024? Que era lo más sensato, y el fujimorismo ahí presentó una reconsideración para que se hicieran más rápido. Y esto ha generado mucha desconfianza, porque hay mucha gente que cree que esa posibilidad que ellos plantearon de un adelanto en fecha más cercana a la actualidad era para evitar que otras agrupaciones políticas pudieran tener tiempo de inscribirse y fueran sus contendores. Entonces ellos tenían más campo libre y esto lógicamente no ha gustado ni a tirios ni a troyanos. ¿Cuál es, cree usted que sería la fórmula para que finalmente haya un humo blanco? Ya hemos visto las votaciones en las diferentes propuestas que no han alcanzado sino un número muy inferior de votos para poder ser aprobadas. Yo soy pesimista en esto porque los que tienen que dar los votos para que exista ese consenso son los sectores de izquierda que están en un chantaje. No doy mis votos si es que no se hace simultáneamente el El referéndum. acuerdo para
convocar una asamblea constituyente, que la verdad eso sería inconstitucional, porque no lo permite el artículo 206 de la Constitución. Solo puede haber referéndum después de aprobados cambios constitucionales por el Congreso, pero no llamar a una asamblea para que diga si se hace o no, perdón, convocar a una elección, referéndum para ver si se convoca o no a esa asamblea constituyente, que le repito sería ilegal. Muy gentil por su aporte en DNews, Antero Flores, expresidente del Congreso peruano. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes.